Yo sé que estás enojado, decepcionado con el Congreso, desilusionado por el congresista del Partido Morado por el que votaste, tú que nunca marcas por el voto preferencial, pero apuntaste su número. Y lo sé por las encuestas. Esos sondeos dicen que el Congreso tiene el 6% de aprobación. Es el porcentaje de batería que le queda a tu celular cuando estás buscando un enchufe en el aeropuerto. Fuera de bromas, esto puede deberse a muchos motivos. A una alta producción de leyes declarativas, a que nos paseen con el adelanto de elecciones o a las contrarreformas que han impulsado desde el Congreso. O a que se gastan nuestro dinero en viajes personales o en buffets carísimos, ya sabes, para no comer alfalfa. Lo cierto es que todo esto no se soluciona gritando ¡que se vayan todos, por favor! Porque pueden venir otros iguales o peores. Esto ya ha pasado antes. Esto se soluciona realizando reformas políticas. Y te preguntarás, Diego, ¿qué es una reforma política? Ya escuché ese nombre y la verdad es que me da un poco de sueño. Te entiendo. Hacer reformas políticas en simple es modificar los sistemas de gobierno, de partidos políticos y el sistema electoral, por supuesto. Esto para ayudarnos a no elegir entre lo mismo cada 5 años. O tener un presidente distinto cada vez que la Padula viene a jugar por la selección. Entonces, ¿qué reformas necesitamos antes de seguir pensando en un adelanto de elecciones y decir ¡que se vayan todos! Dime de qué te quejas y te diré qué reforma necesitas. Además de mejorar la representación, es decir, que la mayoría de peruanos realmente se sienta representado por gente que está en el Congreso, la bicameralidad elevaría el nivel del debate. Esto al tener una Cámara de Senadores y una Cámara de Diputados. La Cámara de Senadores, por supuesto, revisaría las leyes que presenta la Cámara de Diputados, que vendría a ser algo así como el Congreso que tenemos ahora, que estarían supervisados por personas con mayor experiencia. Los senadores tendrían que pasar por filtros mayores a los que tienen los congresistas actualmente. Es decir, podrían realmente rebatir lo que pues actualmente vemos en el Congreso y aprobarlas en esa Cámara. La Cámara Alta se llama. La bicameralidad merece un amplio debate. No es una reforma simple y se aprobó el año pasado en la Comisión de Constitución. Y la siguen discutiendo hasta ahora. Solamente esperemos que no nos paseen pues como nos pasearon con el adelanto de elecciones, Andrea. ¿Qué otras reformas necesitamos o son importantes? La siguiente tal vez no te guste, es muy impopular y en un referéndum hace algunos años todos dijeron que no. Es la reelección de congresistas. Diego, pero te acabo de decir que estoy harto de escuchar gritos en el Congreso, ver a los mismos congresistas una y otra vez decir lo mismo y aprovecharse de sus propios intereses. Bueno, te tengo una noticia. Créeme que te entiendo, pero si cada 5 años elegimos a congresistas sin experiencia, lo que tendríamos es pues a legisladores que terminarían contratando a excongresistas como asesores. Esto ha pasado, no es chiste, es anécdota. Y son precisamente algunos de los que querías que se vayan en un anterior congreso que están ahí en la sombra asesorando, ¿no? Claro que la reelección de congresistas por sí sola no funcionaría, por eso desde aquí apoyamos que se hagan reformas en conjunto, no solamente una, porque evidentemente si solamente vamos por la reelección de congresistas tendríamos pues gente que se apoyaría o se enquistaría en el poder, en fin. Muchas otras deformaciones de la política que no queremos que pasen. ¿Se imaginan lo que sería la bicameralidad más la reelección de congresistas? Que reelijamos a los congresistas que realmente están haciendo las cosas bien y no a los que entraron prometiendo algo y después se convirtieron en lo que juraron destruir. La data nos dice que históricamente la reelección de congresistas tiene una tasa muy baja. Solamente un 22% de congresistas se reelige. Es bajo todavía, pero suficiente como para tener un grupo de legisladores que pueda brindarle un poco de experiencia pues a un parlamento que ha demostrado que en los últimos años ha tenido una curva de aprendizaje un poquito lenta, ¿no? Hay que decir también que sin la bicameralidad o algún tipo de requisito en materia de reelección de congresistas, corremos el riesgo de que los reelectos se reelijan lo suficiente como para terminar convirtiéndose en villanos, como dijo mi tío el Joker. Lo cual nos lleva a la siguiente reforma que debería promover el Congreso de inmediato antes de pensar o de seguir promoviendo el adelanto de elecciones. Ahora me dices, Diego, estoy cansado de ver a los mismos partidos, de tener que elegir entre los mismos candidatos y de elegir siempre al mal menor. bueno, quizás necesites una reforma electoral. Pero una que realmente se cumpla, pues, ¿no? Una reforma ya aprobada hace algunos años, pero convenientemente postergada, son las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias que para que no te explote el cerebro vamos a llamar de ahora en adelante las PASO. Las PASO son como las elecciones antes de las elecciones. Antes de las elecciones reales, los partidos realizan elecciones internas
en las cuales deberíamos participar no solamente los afiliados a esos partidos, sino también todos los peruanos. Esa reforma ya está aprobada, pero fue postergada convenientemente por pandemia primero y luego los organismos electorales dijeron no hay tiempo para implementarlas. Así que en el 2021, que fueron las elecciones generales, y en el 2022, que fueron las regionales, no se aplicaron y los partidos políticos agarraron y dijeron, bueno, yo soy el presidente, tú eres el secretario, tú puedes ser candidato, perfecto. Tú eres el candidato, oye, tú puedes entrar en la lista, bacán. Y así llegaron tus candidatos a votar a las elecciones generales. Lo que harían las PASO es que los partidos presenten más de una lista de candidatos y estos acudan a nosotros, todos los peruanos, con sus propuestas para nosotros poder elegir finalmente cuál de ellos llegan a las elecciones generales. Ahora, aquí hay un tema. Las PASO tienen una valla electoral que actualmente es bajísima y si los candidatos de un partido en las primarias, las PASO, no llegan a esa valla, simplemente no participan en las elecciones generales. Una reforma que debería impulsar el Congreso, tal vez es una sugerencia, sería subir esa valla de las PASO para disminuir el número de partidos que ya está en 16 inscritos y 12 en proceso de inscripción. Te volvemos a dejar nuestro video que ha sido súper exitoso. Aquí está o aquí. Pero si no lo has visto, corre porque el escenario es de terror. Y bueno, desde este espacio no queremos ser mal pensados. Ya saben ustedes que aquí no pensamos mal de nadie. Pero subir esta valla en las PASO está en manos del Congreso. O sea, de una reforma. La reforma de la que hablábamos hace un momento. De la reforma de la que trata este video. Entonces, los partidos que tienen bancada en el Congreso evidentemente van a postular a próximas elecciones, sean estas adelantadas o en el 2026. Y elevar esa valla podría afectarles, pero no creo que lo hagan porque ellos son gente de bien, así que aquí no somos mal pensados, aquí confiamos en ustedes. Y finalmente hay una reforma que también debería promoverse y debería pensar el Congreso en hacerla, que es a través de los organismos electorales facilitar la inscripción de partidos. Y tú me dirás, Diego, pero me acabas de decir que hay muchos partidos. ¿Cómo vamos a facilitar que se inscriban más? bueno, ya te hemos hablado de la valla para empezar, pero el Congreso también tendría la facultad de elevar los requisitos para la inscripción de partidos, y también para la presentación de candidatos de esos partidos. Además, una reforma electoral también debería incluir requisitos mucho más altos para elegir a los propios congresistas que pues han dejado filtrar al Congreso realmente joyitas que son juzgadas por su propia comisión de ética, conformada también por congresistas, y al final todo mal. Entonces el Congreso se ha dedicado a ponerle requisitos altísimos para poder ser ministros, por ejemplo, o autoridades del Estado, lo cual está muy bien y desde aquí aplaudimos. Pero ¿qué pasa cuando le ponemos requisitos o no a congresistas? ¿Dónde están los filtros ahí? Una reforma electoral debería incluir ese tipo de cuestiones. ¿Por qué no promover alianzas electorales? En lugar de promulgar leyes para declarar de interés nacional la creación del Instituto de Panela Orgánica o declarar el 30 de julio como el Día Nacional de Acción de Gracias en el Perú, parece broma, pero es anécdota, el tema acá es que los proyectos declarativos no sirven para mucho. Finalmente, ninguna de estas reformas funcionarían al 100% si es que se aprueban por separado. Lo que necesitamos es una reforma integral que busque el beneficio de todos los peruanos y no solamente de algunos grupos de poder o bancadas o congresistas o presidentes o presidentas o ministros. Aunque en este caso específico la pelota está en la cancha del Congreso y el Ejecutivo también podría presentar proyectos, Tampoco es que no tenga vela en este entierro. Y aquí estamos esperándolos, en medio del paseo por el adelanto de elecciones. Y de estas, ¿cuál es tu reforma favorita? ¡Ga! ¡Ga!